Mi nombre es Jay Peters y soy profesor de cine y medios en una escuela cristiana. Para lograr que sea auténtico, asignamos a cada estudiante a que escribiera un guión y nosotros como profesores, el señor Strode y yo, y el resto de los estudiantes, nos reuniríamos para decidir cuál íbamos a elegir. Este año fue muy interesante porque el guión que teníamos, el mejor escrito, con desarrollo de personajes y todo lo demás, trataba el tema de la homosexualidad. Así que cuando hicimos una lectura del guión original, y mis estudiantes y la clase estaban leyéndolo, y nosotros repasábamos el diálogo, sentí como profesor que había confusión. Lo que comenzó como una conversación entre unos pocos estudiantes de nuestra clase, rápidamente se extendió a los pasillos. Estaban haciendo preguntas como, ¿es la homosexualidad un pecado? ¿Puedo ser gay y cristiano a la vez? Algunos hasta dijeron que los cambios que hicimos en el guión eran blasfemos. Hubo tanta confusión con este guión original que pensé, creo que tenemos que hacer un documental sobre lo que acaba de pasar. Porque durante demasiado tiempo hemos respondido mal, o no hemos respondido en lo absoluto. Y parece que hay dos lados. Por un lado, tienes un grupo de gente que dice, Dios odia a los gays, y punto. Pero en el otro lado tienes, bueno, el amor es el amor. Y es como si en algún punto intermedio hubiese existe el amor, y sin embargo hay una visión bíblica de lo que está bien y lo que está mal. Honestamente no estaba seguro de qué esperar, pero a medida que oraba, sentí que Dios me guiaba claramente a abrir la puerta y averiguarlo. Pero la pregunta era, ¿con quién hablaría? ¿Estarían dispuestos a compartir su historia? Pero más importante, ¿estarían dispuestos a compartir su historia en cámara? Una de mis primeras conexiones fue con Gabriel. Una tarde, navegando por Facebook, vi un post sobre su próximo libro donde escribiría sobre su vida en la comunidad LGBT. Busqué su perfil en Facebook y lo contacté a través de Messenger. A los 20 minutos de nuestra conversación sobre la película, Gabriel estaba listo para volar desde Georgia hasta el Medio Oeste. Crecí en Columbus, Georgia, donde hay una iglesia en cada esquina. Es el cinturón de la Biblia, el sur, ¿sabes? A una edad muy temprana estuve expuesto a la actividad sexual y a la pornografía. Y eso me llevó a un camino de confusión y a ver hacia mi interior a través de la autosatisfacción y los medios sexuales. Y de la adicción, porque a partir de ese punto creo que me enfoqué en darme placer y dejé de buscar procesar el dolor. Porque cuando empiezas a ir a la iglesia, se oye mucho sobre cómo, ya sabes, que si los homosexuales no se arrepienten, se van a ir al infierno. Y, ¿sabes? Arrepiéntete o quémate. Eso, arrepiéntete o quémate. O escuchar cosas que no están en el corazón de Dios, como Dios odia a los gays. Cuando escuchaba esas cosas, eran como una sentencia de muerte instantánea. Y yo ya tenía un concepto distante de Dios, que tenía que vivir correctamente para llegar a Él, que es contrario al Evangelio, pero ahora Dios está enojado y siento que no tengo elección sobre cómo me sentía o sobre todo esto, y ahora tengo que complacer a alguien cuando siento como si en verdad no tuviera alternativa. Probablemente no sea el mejor primer paso decir, vamos a ver qué está mal con ellos y luego vamos a contárselo. Hay un punto en la vida de todos donde tenemos que tratar con lo que está mal en nosotros. Pero no veo a Jesús con frecuencia tomando el primer paso para decir todo lo malo que hay en las personas. Primeramente, Jesús dice, el reino de Dios está aquí. Él es para ti. Arrepiéntete y cree. Él muchas veces empezaba sanando a alguien, perdonando a alguien, reconociendo a alguien y recordándoles que tenían valor, que eran importantes para Dios. Y es por eso que Él fue enviado. Es para ese propósito. Por supuesto que Él le dijo a la gente, ve y no peques más. Esa es una parte del mensaje, pero no estoy seguro de que sea el encabezado del mensaje siempre, decirle a la gente lo que está mal.
Fui alumna de Trinity desde preescolar hasta octavo grado. En mi primer año de secundaria, mis padres y yo pensamos que sería una buena idea un cambio de escenario, así que me cambié a una escuela pública. Leía la Biblia todos los días porque estaba en un ambiente diferente, así que tenía que rendir cuentas. Entonces comencé a practicar deportes allá y jugaba con el equipo de segundo año. Allí conocí a una chica y nos hicimos muy buenas amigas. Y en enero de mi primer año, me subí al autobús para ir a un partido y ella me confesó sus sentimientos. Yo le dije que sentía lo mismo, pero que no quería estar en una relación porque sabía que eso estaba mal y no quería tomar ese camino y quedarme atrapada allí. Entonces, 2 días después, ella me pidió ser su novia y yo le dije que sí. Así que estuvimos saliendo por casi 8 meses. Y su madrastra se enteró y dijo que solo podríamos estar juntas si yo le decía a mis padres. Ella dijo, tengo algo que decirte, pero tengo mucho miedo de hacerlo porque seguro vas a enloquecer. Y le dije, sabes que puedes decirme cualquier cosa, ahora sí necesito saber. Y dijo, bueno, lo que quiero que sepas es que soy homosexual. Yo me reí y ella dijo, no mamá, es en serio, eso quería decirte. Cuando vemos las ideas de género fluido que están presentes en nuestra sociedad de hoy, cuando vemos la homosexualidad en la sociedad de hoy, nosotros de ninguna manera deberíamos enterrar nuestras cabezas en la tierra. Deberíamos darnos cuenta plenamente de que nuestros hijos están recibiendo mensajes claramente antibíblicos a través de la política, nuestro gobierno y a través de los medios. Debemos usar la palabra de Dios. Necesitamos preocuparnos y dar amor. Necesitamos estudiar. Necesitamos discernir. Necesitamos orar. Necesitamos modelar para nuestros hijos lo que Jesús quiere que hagamos con esto. Desde que era niño, puedo recordar que cuando tenía 5 años, siempre me sentí atraído por el mismo sexo. Era algo que sabía que era incorrecto en ese momento, así que lo ignoré. Y al crecer, seguía sintiendo esa atracción. Y algo que la iglesia me había enseñado en ese momento fue esa falsa esperanza, esa esperanza de que yo no iba a volver a sentir eso de nuevo y que yo iba a estar bien. Así que guardé esa esperanza hasta que crecí. Tenía 18 años y algo muy grave ocurrió en mi familia. Mi papá engañó a mi mamá con mi mejor amiga y eso derrumbó toda mi vida. En ese momento aproveché eso para alejarme de la voluntad de Dios, dejar todo atrás, dejar este mundo. Y eso fue lo que me abrió la puerta para abrazar por completo un estilo de vida homosexual. Y yo hice todo lo que quería hacer. Estuve allí por 1 año. Después de 1 año me reconcilié con Dios, regresé al camino de Dios. Ese año le oré a Dios, le repetí a Dios, por favor cámbiame. Pero había algo que no tenía ese año y que me hacía mucha falta, y eso era una comunidad. Necesitaba gente que pudiera conectarse con mi historia, que me pudiera ayudar y entenderme. Y eso no lo tenía, no era parte de una comunidad en la iglesia o con los líderes. Y eso me afectó hasta que decidí abandonar la voluntad de Dios de nuevo. Y esos años que siguieron fueron los peores para mí. No solo me consumía más la homosexualidad, sino que unos años después me volví adicto a la cocaína también. Todos los apetitos que Dios nos da producen placer. Así que, por ejemplo, el comer produce placer y beber produce placer. Cualquier persona que alguna vez haya sentido muchísima sed y luego bebe un vaso de agua fría puede entender lo placentera que es esa experiencia. Pero el placer no es el propósito de comer, ni el placer es el propósito de beber. Eso lo entendemos. Aunque la satisfacción de estos apetitos son placenteros, y eso está bien, así debe ser, también existe un propósito más grande. Por eso, el propósito mayor para el comer es la nutrición. Entonces comemos y es placentero, pero el diseño de Dios también incluye que recibamos los nutrientes para estar sanos y fuertes.
Y la sexualidad es igual. La sexualidad es placentera y debe serlo, y debe ser disfrutada. Pero separar ese placer de la sexualidad y hacer de la sexualidad algo cuyo único fin es el placer, es rebajarla a algo menos de lo que Dios la diseñó originalmente. La sexualidad debe ser placentera, pero también debe crear intimidad entre un hombre y una mujer. Y también debe producir fruto en forma de hijos. Así que la sexualidad es placentera, crea un perfecto ambiente para que los niños sean concebidos. Y en el proceso se produce a los niños mismos. Ese es el diseño perfecto de Dios para la sexualidad. Y la homosexualidad no puede cumplir con eso. No puede estar a la altura de ese tipo de sexualidad. En 2016 ya estaba harto de vivir ese estilo de vida. Estaba harto de sentirme solo. Estaba harto de sentirme vacío por dentro. Y le oraba a Dios porque todavía tenía esa conexión. Todavía hablaba con Dios todos los días y empecé a decírselo. Te extraño. Quiero volver a ti. No sé cómo puedo hacerlo. Y yo mismo empecé a orar y empecé a decirle a Dios. Hice lo que llamo la oración peligrosa. Y empecé a decirle a Dios, Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo o con cualquiera cercano a mí para que yo vuelva a ti. Cristo dijo que vayas y no peques más. Y yo esperaba que Él creyera que la mujer lo haría. Al mismo tiempo, podría haber una lucha a través de eso. Tenemos que estar ahí con la gente a través de la lucha. Tenemos que perdonar. Tenemos que ayudar. Tenemos que amar. Tenemos que dar la bienvenida. Y aún así no podemos entrar en conflicto con la palabra de Dios. Tenemos que pronunciarnos, pero debemos interesarnos. Y aún así no podemos acampar en este tema porque es muy relevante hoy en día e ignorar otros aspectos que yo diría que también son muy relevantes, pero son más aceptables. Tenemos que estar enraizados en la palabra de Dios y discernir y ayudar a la gente a caminar con Cristo. Desde muy joven, un espíritu de rechazo entró en mi vida. Cuando nací, mi padre me miró a mi madre y dijo, no es mi hijo. Y así crecí sin una figura paterna, crecí sin una figura masculina que me enseñara cómo ser un hombre y lo que significaba ser un hombre, lo que los hombres debían hacer. No tenía nadie que me protegiera. Mi hermano y yo teníamos un amigo con el que salíamos todos los días y empecé a confiar en este chico. Iba a su casa, cenábamos con su familia, era básicamente como un hermano para mí. Un día estaba en casa solo. Mi madre salió un momento y mi hermano no estaba en la casa. Y este chico vino y dijo, oye, ¿tu mamá no está en casa? Le dije, no está aquí. Y fue con él a su casa porque íbamos allí todos los días. Su casa quedaba a 20 minutos a pie desde mi casa. Era un niño pequeño y recuerdo que estaba jugando alrededor de la casa y no me di cuenta de eso en ese momento, pero ahora sé que me estaba conduciendo al momento en el que todo ese día estaba conduciendo al momento en el que eventualmente me encadenaría a una pared y abusaría de mí. Y aún después de eso, ya sabes, no me dejaba ir. Él me tenía atrapado con la cadena, no me dejaba ir. Y recuerdo que traté de escapar para volver a casa, y este es el punto en el que él trató de darme de comer a un cocodrilo para que no se lo dijera a nadie. Y veo al cocodrilo literalmente a 1,5 metros de mí. Este cocodrilo debería haberse lanzado sobre mí, pero sé que había un ángel. Por la gracia de Dios, este cocodrilo no me atacó. Y yo gritaba, mamá, mamá, pero no había nadie. Nadie había allí para protegerme. Y sé que mi mamá habría estado allí, pero nadie podía oírme. Finalmente llegué a casa y fue un poco después de esto. Ahora estoy en el jardín de infancia y empecé a tener muchos pensamientos hacia los chicos y empecé a tener esos pensamientos, pero no sabía realmente lo que estaba pasando. Y empecé a tener más de esos pequeños encuentros sexuales con otros chicos. Mi mamá tenía que salir en la tarde o en la noche a buscarme, ¿sabes? ¿Dónde estás? Deberías estar en casa. No sabía lo que estaba pasando, pero estaba influenciado por estos pensamientos. Pasa el tiempo, en 5º grado y básicamente en toda la secundaria, empiezo a entender esos pensamientos. Empiezo a pensar,
bueno, este tipo es lindo, aquel chico es bonito. Y luego entiendo lo que significa ese chico es lindo, ok, ahora sé cuál es mi tipo, ahora sé qué clase de chico me gusta, me atrae, y empecé a ir tras esa clase de chicos. Pero para mí fue difícil porque no fui abierto con eso, porque viniendo de un ambiente cristiano, iba a la iglesia, ya sabes, donde dicen que si eres homosexual te vas al infierno, o ya sabes, Jesús no ama a los gays. Tienes miedo, tenía miedo de abrirme porque hay una constante batalla de, bueno, me gustan los chicos, pero se supone que debo vivir para Jesús. Así que, ¿qué debo hacer? Mi mayor preocupación es que hay gente allá afuera que está luchando con su identidad. Y lo que más me gustaría que supieran es que quién eres no está dictado por tu preferencia sexual. Aunque eso es importante y es una parte importante de nuestras vidas, hay mucho más de lo que somos. Quisiera que supieran que eres amado por Dios, que has sido creado a imagen y semejanza de Dios, que Dios tiene un plan para tu vida, y si no conoces a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, no empezarás a descubrir realmente cómo te ha creado Dios. Verás, Dios no se equivoca. No se equivocó cuando te creó a ti. Puedes tener sentimientos, pensamientos, emociones, cosas que te llevan por un camino, y aún así Jesús tiene un camino planeado para ti. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo que su identidad estaba escondida en Cristo. Él dice, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y yo diría que una persona que no ha descubierto quién es en Cristo, aún ni siquiera sabe quién es. Entonces, ¿cómo sabes quién eres? ¿Sabes? Y cada uno de nosotros necesita ser capaz de descubrir a Cristo para saber lo que Dios ha planeado para nosotros. Y es un buen plan, es el mejor plan. Sabía en mi mente que no debía explotar porque si lo hacía o me molestaba, ella no se abriría conmigo y necesitaba que se abriera conmigo para saber cómo ayudarla. Así que charlamos sobre quién era ella, cuánto tiempo había pasado y luego al final de nuestra conversación preguntó, ¿me vas a permitir seguir estando con ella? Y por un segundo pensé, bueno, si es gay, es lo que es. Y luego muy rápido recuperé la razón y le dije, Jasmine, sabes que tu padre y yo somos cristianos, no podemos aceptar esa relación. Así que ella fue muy amable al decir que no debía estar con esa persona. No quiero alejarla de ti, pero no debes, eso no está bien y lo sabes. Y realmente trató de ser tan amorosa como pudo, hasta que yo seguía alejándola y seguía haciendo lo que se suponía que no debía hacer. Y fue entonces cuando tuvo que ponerse firme y ella dijo no. Me llevó de regreso a Trinity en octubre de 2015 y en ese momento pensé que mi madre me odiaba. Ella estaba muy molesta, no le importaba lo que decía ni cómo lo decía. Recuerdo que se levantó por un segundo como si se fuera a ir cuando mi esposo le dijo, puedes irte si no vas a seguir nuestras reglas. Y luego creo que le hizo clic en la cabeza y pensó, ¿a dónde voy a ir? Más tarde esa noche me acosté en su cama con ella, la abracé y le dije que la amaba mucho. Siento que te duela esto, que estés herida y que estés sufriendo, pero te amo. Sabía que se necesitaría un grupo de personas para orar por ella. Sabía que ella iba a necesitar escuchar al Señor de nuevo. Y no fue hasta mi penúltimo año que rompí todas esas cadenas, que simplemente lo solté todo. Donde le dije a Dios que esto ya no es lo que quiero hacer y necesito que vengas y me ayudes y me salves porque estoy hecha pedazos. Me rodeé de gente y amigos cristianos y acudía a mi madre cuando me sentía mal. Y encontré gente que podía pedirme cuentas y decir que ya no tienes que vivir así. Así que entregué completamente mi vida a Dios y me sentí tan aliviada. No tuve que enfrentarme a esos problemas nunca más. A pesar de que siempre está en mi mente, estoy un poco asustada. ¿Qué pasa si caigo por ese camino de nuevo? ¿O qué pasa si ella aparece de nuevo y no soy lo suficientemente fuerte? Pero siempre seré fuerte por medio de Dios. Y estoy segura de que si sigo confiando en Dios y sigo su camino, Él nunca me abandonará. Todo el mundo estaba involucrado. La escuela, la familia,
su entrenador de viaje y su esposa, todo el mundo estaba involucrado, la amaban y la apoyaban. Nadie la juzgó. Todos eran maravillosos. Sigo repitiéndomelo porque eran fabulosos. No podría haberlo hecho. No podría haber ayudado a Yasmín a pasar por todo esto sin la participación de todos con su amor y su apoyo. Probablemente en los últimos 10 años de hacer ministerio juvenil, ya sea en una iglesia o en KTA, he tenido estudiantes que han venido a mí y me han dicho, oye, estoy luchando con esta atracción por el mismo sexo, estoy luchando por haber sido homosexual antes, he tenido una relación homosexual antes, no lo entiendo. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué está mal esto? ¿A quién debo acudir? Y para ser honesta, a veces no sé qué decir porque no es algo con lo que haya luchado. Pero como profesora de esa escuela me gusta orar con ellos. Me gusta amarlos y hacerles saber lo que Jesús piensa de ellos. Y oro para que ellos también sientan ese amor. Que acepten ese amor, que no importa con lo que estén luchando. Que los maestros aquí, que el pastor Brad aquí y especialmente Jesús los ama. Que solo sientan ese amor de nosotros porque todos somos pecadores y todos estamos luchando con algo en algún momento de nuestras vidas. Mantuve una especie de doble vida hasta que elegí dejar de ir a la iglesia y abrazar completamente la homosexualidad. Durante un tiempo viví una homosexualidad de bajo perfil, pero cuando te abres a la pornografía, no crees al inicio que terminarás haciendo lo que ves en pantalla. Pero cuando más lo miras, más se convierte en una puerta para cosas demoníacas, una forma muy demoníaca de hipersexualidad. Así que me encontré haciendo lo que veía en Internet, en la vida real. Me llevó a un punto en el que quería suicidarme y no quería más nada en mi vida. Dejé los estudios, realmente no había nada para mí. Estaba muy destrozado. Lo único que me hacía sentir como si estuviera vivo era la música. Estaba en una banda de metal. No sé si puedes ver mis cicatrices, pero tenía las orejas dilatadas más de 1,5 pulgadas. Tenía piercings. Era un chico malo, pero era una fachada, todo era falso. Por dentro era sensible, estaba roto. Y literalmente en ese punto pensaba que la muerte era la única salida. Y así la música era mi salida y eso también se vino abajo. Y recuerdo haber publicado cosas tan negativas sobre mi vida en Facebook y todo era como, todo apesta, todo el mundo está en mi contra, viendo el mundo a través de ese lente, ¿sabes? Esas cosas que llegaron a través de las mentiras del enemigo. Pero recuerdo que en 2012 sentí una especie de unción de cambio y tenía algo de influencia en la escena musical local, ¿sabes? Recuerdo que sentí que quería usar eso para empoderar a la gente, ¿sabes? Desde que era un niño, he tenido la impresión de que Dios me iba a usar para hablar a la gente como multitudes y eso, ya sea a través de la música o lo que sea, pero siempre he tenido ese sentido de grandeza, de que había sido llamado para algo grande, pero no sabía cómo conectarme con eso. Pero eso en sí mismo era el Padre llamándome a Él, porque es a lo que mi corazón estaba despertando. Creo que se supone que debo estar aquí con un propósito, no sé cómo llegar allí, pero tal vez algo suceda algún día. Porque Él lo puso en ti. Sí, para acercarme a Él. El ciclo se cumple cuando publiqué un estado muy querido diario, tú sabes, en ese estilo en Facebook. Y este muchacho hizo un comentario al respecto y dijo, creo que el Espíritu de Cristo puso esto en ti para atraerte a sí mismo, como si no hubiese escuchado eso antes. Sarcasmo. Claro. Es el cinturón de la Biblia, así que yo estaba como, sí, viejo, hablemos de eso, porque en este punto yo era muy adicto a la gente para evitar este tipo de quebrantamiento mental y el rechazo y la vergüenza que me llevaba a ser homosexual. Y yo salía con él porque me movía entre grupos de personas, así que era como conocer gente nueva para funcionar como un extrovertido y siempre mantener mi mente ocupada. Y me ayudó a no concentrarme en mí y en lo malo que era ser yo. ¿Sabes lo que quiero decir? Por alguna razón, como que ser Gabriel no era bueno. Nuestra identidad hasta cierto punto está ligada a la sexualidad, pero eso es una parte muy pequeña. Así que mi actividad sexual es una parte muy pequeña de lo que soy. Las Escrituras nos señalan que la clave de nuestra identidad es nuestra naturaleza creada, que somos creados a imagen de Dios. Eso es lo que nos diferencia de las otras cosas creadas, es que llevamos su imagen, somos creados a la imagen de Dios.
Y así nuestro valor final, nuestra identidad final, no se encuentra en nuestras preferencias sexuales, o nuestra actividad sexual, o nuestra actividad de negocios, o la apariencia personal. Y cualquiera de estas cosas se convierte en una forma de idolatría. En última instancia, nuestro valor, nuestra identidad, está en la relación que tenemos con Dios, que llevamos su imagen. Todavía tenemos un tirador activo aquí. Las unidades han llegado al sitio. Alguien fue herido de bala en la esquina. Comencemos a sacar a estos heridos ya. ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Avancen! Tenemos al menos 20 heridos de bala. ¡Quiero ver tus manos en alto ya! Notifiquen que vamos a necesitar muchos refuerzos. Llegó el 12 de junio de 2016, el día que mi vida cambió por completo. Nuestras vidas ambas cambiaron por completo. Fue una noche en la que pensé que estaba lleno de alegría y de risas y todo eso. No pasó nada especial hasta que llegaron las 2:02 de la madrugada. Fui a buscar mi último trago, volví y entonces fue cuando escuché un fuerte estallido. ¡Pop! Sentí calor. Recuerdo haber visto un destello anaranjado, un fuerte estallido en mi oído derecho. Todo lo que pude hacer fue dejar caer mi bebida y me giré a mi izquierda y corrí unos 2 o 3 pasos sin saber que el tirador estaba a solo unos 2 metros de mí. Me dispararon al instante. Recuerdo haber caído al suelo, tratando de agarrar a cualquiera que estuviera a mi alrededor. Me caí y en ese momento traté de volver a levantarme, pero en segundos el club era un caos. Todo el mundo corriendo alrededor. A quien quiera que tuviera la oportunidad de escapar, no le importaba quién se interpusiera en su camino. Y en ese momento me pisotearon. Recuerdo que en ese momento en el que estaba tratando de levantarme, sentí que alguien se puso detrás de mi fémur izquierdo y por encima de la música, por encima de los gritos, oí que mi hueso se rompió. Escuché un fuerte chasquido, uno de los dolores más espantosos que he sentido en mi vida, y caí de nuevo al suelo. No podía moverme, no podía ir a ninguna parte, todo lo que podía hacer era cubrirme la cabeza. Recuerdo que los cuerpos caían sobre mí. Una señora cayó a mi lado, estaba sufriendo. Recuerdo que la agarré de la mano y le dije, vamos a estar bien, solo quédate quieta. Recuerdo que miré hacia arriba y vi cuerpos cayendo. Vi cristales por todas partes, sangre por todas partes. Y solo escuchaba esos gritos y todo el mundo tratando de salir por una puerta hasta que se quedó todo en silencio. El que escapó pudo escapar y el tirador se fue y estaba afuera. En ese momento pude escuchar los disparos y miré alrededor y todo lo que pude ver fueron cuerpos por todas partes. Pude ver gente tratando de moverse, pero no podían realmente moverse. Recuerdo haberle preguntado a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto es como una película. Recuerdo que intenté pellizcarme y no me desperté de la pesadilla en la que estaba. Y escuché unos pasos entrando. Y recuerdo haber oído un fuerte estallido y luego más disparos, aunque esta vez iban más despacio. Ahora me doy cuenta de que el tirador entró en la habitación en la que estábamos y estaba tratando de disparar a todos los que estábamos tirados en el suelo, asegurándose de que todos estuviéramos muertos. Los estallidos se acercaban cada vez más. La señora que estaba a mi lado estaba sufriendo, gritaba y yo le decía, «¡Cállate! Finge que estás muerta. El tirador está en la habitación». No dejaba de gritar. Decidí aguantar la respiración, fingiendo que estaba muerto, no moverme. Me puse la mano en la cara y me quedé allí. Estaba acostado ahí hasta que escuché un fuerte disparo. Abrí los ojos, miré a la señora y vi su cuerpo saltar. Sentí su mano soltarse de mi mano y vi sus ojos cerrarse. En ese momento pensé, acabo de ver a alguien morir delante de mí. Intenté ayudarle, no pude hacer nada. Soy el siguiente, soy el siguiente. Y podía sentir una presencia maligna detrás de mí. Podía sentir la presencia del tirador detrás de mí. Él puede ver que estoy sosteniendo su mano, puede ver que estaba tratando de calmarla. Así que estoy bastante seguro de que sabía
que yo estaba vivo. Estoy pensando, soy el siguiente, pero algo estaba pasando, hubo una pausa. No estaba disparando como antes. Y en mi cabeza vino un pensamiento y yo decía, supongo que este es el tiempo que Dios me ha dado para hacer las paces con Él, porque estoy a punto de morir. Empecé a orar, empecé a pedir perdón, a pedirle a Dios que me perdonara porque le di la espalda. Le dije, no fue tu culpa, fue mi culpa. Pero lo siento. Siento haberte hecho esto, pero por favor, llévame contigo. Estoy a punto de morir. Por favor, llévame contigo. Tú conoces mi corazón, Señor. Y yo seguía orando así, pero no pasaba nada. Hasta que algo hizo clic en mi mente y dije, no. Dije, Señor, dijiste que tenías un propósito conmigo. Dijiste que había algo grande con mi vida y todavía no ha sucedido, así que, ¿sabes qué? No voy a salir de aquí muerto. Voy a salir de aquí vivo. Me voy a ir de aquí y te voy a adorar por el resto de mi vida. Empecé a profetizar sobre mi vida y la atmósfera cambió en ese momento. Podía sentir que la guerra espiritual estaba en marcha en ese momento y seguí profetizando sobre mi vida. Seguí diciéndole al Señor, me voy a ir de aquí, voy a testificar sobre lo que hiciste en mi vida, voy a adorarte, Dios. Seguí orando y en el momento en el que dije amén, escuché un fuerte estallido. Sentí mi cuerpo saltar de arriba a abajo, sentí calor en mi abdomen y vi oscuridad. Y pensé, estoy muerto. Eso es todo. Estoy muerto. Y entonces oí pasos que se alejaban y en ese momento abrí los ojos y dije, vaya Dios, has escuchado mi oración. No estoy muerto. Estaba al descubierto, nada me cubría, podía haberme disparado en cualquier parte. Estoy vivo. Gracias Dios, estoy vivo. Mientras seguía agradeciendo a Dios, fue cuando los policías pudieron entrar en la habitación. Me sacaron a rastras y en ese momento pensé que había pasado por el proceso más duro. Pero ser rescatado de ese club, ser rescatado de esa noche, después fue cuando empezó el verdadero proceso. El momento en el que tuve que poner ese versículo en la Biblia que dice, niégate a ti mismo. Niega tu carne y sígueme. Fue entonces cuando realmente tuve que poner en práctica ese verso en mi vida. Ese año después de Pauls, me convertí en el rostro de la tragedia. Fui la primera entrevista después de la tragedia. La fama llegó a mi vida, el dinero llegó a mi vida. Las ofertas me llegaron para una película, para un reality show. Y ese año fue un año lleno de confusión. Ese año el enemigo se metió en mi cabeza. ¿Sabes qué? El enemigo me dijo, Ángel, sí, comparte de tu Dios, pero comparte de tu identidad con tu sexualidad también. Y estaba confundido. Hasta el momento en el que levanté la vista y dije, Señor, ¿por qué soy así? Y una vez más cambié mi oración y dije, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi lucha. Te doy esta tentación que tengo todo el tiempo, esta atracción por el mismo sexo que tengo. ¿Sabes qué? Te la doy, Señor. Y solo me voy a enfocar en mi relación contigo. Me voy a enfocar totalmente en enamorarme de ti. Y en ese momento escuché que el Espíritu Santo me habló de parte de Dios. Eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que quería escuchar. Todo lo que quiero oír es que me amas. Todo lo que quiero oír es que quieres una relación conmigo. No te preocupes, yo me encargaré del resto. Me ocuparé del peso que llevas, de esa cruz que llevas todos los días. Me ocuparé de eso. Todo lo que quiero eres tú. Y mi vida cambió completamente después de eso. Después de eso sentí el verdadero amor de Dios. Después de eso sentí la verdadera paz. Después de eso sentí la verdadera felicidad que nunca había sentido en mi vida. Incluso estando de niño en la iglesia, nunca sentí esa relación que tengo ahora con Dios. Y eso es algo que quiero compartir con todos. No se trata de esa identidad sexual que tienes, sino de tu identidad en Cristo, de esa relación que tienes con Dios. Eso va a llevarte y acercarte más a Él. Creo que una de las preguntas que surge mucho para los cristianos o para la gente que va a la iglesia es, ya sabes, un poco de este nerviosismo. ¿Qué se supone que debo hacer si me encuentro con alguien que es homosexual? ¿O qué pasa si... ¿Qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer si una persona homosexual viene a mi iglesia? Y me siento un poco desconcertado por esa pregunta. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué harías si cualquiera viene a tu iglesia? No sabes quiénes son las personas cuando entran por la puerta. No es como si alguien entrara por la puerta con un cartel que dice adúltero o, ya sabes, algo estampado en su frente que dice blanqueador de dinero o pandillero.
Mira, la gente es gente. Y cuando entran por la puerta de tu edificio, o de tu casa, o de tu lugar de trabajo, ¿no quieres hacer lo que Jesús haría? Que es simplemente amarlos, invertir tu vida en ellos, escucharlos, buscar oportunidades para mostrarles la verdad sobre el reino de Dios y su apasionado amor por ellos. ¿Qué tal si nos concentramos en el hecho de que se trata de un ser humano con una profunda necesidad de Dios? Y puede que haya cosas en la vida de esta persona que no estén bien. Bien, muéstrame a alguien que entre por la puerta y le digas que no hay cosas en la vida de esa persona que no estén bien. Así que si pudiéramos retroceder un minuto y comenzar en un nivel más básico. Esta es una persona. Dios lo ama. Dios la ama. Dios ha diseñado a esta persona para que exista para su gloria y para que su vida traiga honor a su nombre. Esa noche, antes de ir a Paul's, fui a una fiesta en una casa. Y en esa fiesta me encontré con Luis, mi hermano aquí. Me topé con él y recuerdo que lo había conocido un par de años antes. No lo había visto por un tiempo y lo vi esa noche y le dije, hey, vas a ir a Paul's, ¿verdad? Y él dijo, sí. Todo eso pasó y ¿quién lo iba a saber? Que 2 años y medio después estaríamos combatiendo por el reino juntos con una identidad libre de miedo y Dios ha sido bueno. Por la gracia de Dios fui el único que pudo escapar de allí. Toda la gente que estaba a mi alrededor fue baleada y ya no está con nosotros. A la mañana siguiente, en la cama de un hospital, porque estaba dolorido, porque mucha gente me pisoteó tratando de salir del club. Había mucho caos. La gente se pisaba tratando de salir del club mismo. Había una reja que abrimos a patadas y la gente me pisó porque mi pierna se atascó en la reja. Así que me pisotearon por todas partes. Luego, sentado en la cama del hospital, empiezo a enviarle mensajes de texto a la gente para preguntarles a todos si estaban bien, si lograron salir a salvo. Y luego veo en el televisor a las personas muertas. Imagina lo que significa perder un amigo. Imagina tratar de pasar por la pérdida de un montón de ellos. 49 murieron esa noche. No los conocí a todos, pero sí a muchos de ellos. Un par de meses después, recibimos un correo electrónico, otros sobrevivientes diciendo, oye, ve a hacerte un chequeo, un montón de gente que falleció era VIH positivo. Y eso no quiere decir que así es como me contagié, sino que estaba viviendo una vida promiscua. Fue entonces cuando descubrí que yo era VIH positivo. Mi corazón se hundió, mi vida se desmoronó. No sabía nada sobre el VIH como lo sé ahora, pero por el momento pensé que iba a morir. Pensé que todo había terminado. Estaba allí en la cama de mi casa y le clamé a Dios y le dije, Dios, ya no puedo vivir de esta manera, no sé qué voy a hacer, soy un hombre gay, no lo sé, la Biblia dice que eso está mal, así que quizás me vaya al infierno. Empecé a llorar y a clamar al Señor y sentí que el Señor se acercó a mí y me dijo, oye, si me das todo tu corazón y no solo la mitad, te cambiaré. Y no es un cambio de homosexual a heterosexual, es un cambio de perdido a salvado. Y poco a poco fui leyendo la palabra de Dios y aprendí más sobre Jesús. Y ya no era una religión, sino una relación lo que estaba teniendo. Estaba aprendiendo que Él quería todo mi corazón y no solo la mitad. Estaba idolatrando la sexualidad y no la relación con Él. Tenía problemas con el orgullo, tenía problemas con la mentira, con la presunción. Es que había tantas cosas en mi vida que Dios quería arreglar, pero estaba tan centrado en el asunto de ser homosexual o ser heterosexual, y cuando me tomó como era, me enamoré profundamente de Él. Y fue entonces cuando descubrí lo que las Escrituras decían realmente sobre mí, sobre mi identidad en Él. Viajamos por toda la nación y construimos una comunidad, un lugar seguro para que la gente venga, para compartir el Evangelio, para luchar no solo contra las atracciones del mismo sexo, sino también para ser abiertos al respecto, para caminar con otras personas y hacerles saber que Jesús quiere todo de ti, no la mitad de ti. Recuerdo una noche que recibí un mensaje de texto a través de Messenger en Facebook. Un hombre llamado Dr. Mario me dice, estoy en mi cuarto de oración orando por ti. Dios tiene un llamado para tu vida. Yo había oído eso muchas veces, pero ¿cómo puede Dios tener un llamado para mi vida si ni siquiera puedo dejar la homosexualidad?
no puedo evitar que me gusten los chicos. O sea, ¿por qué yo? Yo no pedí esto. ¿Por qué yo? Pero siempre hay un plan y un propósito detrás de lo que Dios permite en nuestra vida. Así que esta persona me sigue escribiendo, he estado orando por ti, etc. Él vive en Miami y pensé, hay algo acerca de este tipo que me agrada. Él tiene algo que yo necesito, porque yo no tenía a nadie. Yo no tenía a nadie que me ayudara. Recuerdo que iba con mis pastores y líderes antes de eso, pero ellos no sabían cómo tratar conmigo. Me ayudaban un tiempo y luego me rechazaban. Pero Mario me seguía contactando para decirme que tenía un llamado de Dios en mi vida. Todos los días me hablaba y buscaba ayudarme. Él tenía soluciones para vencer la homosexualidad porque había tratado con muchos homosexuales. Y siguió trabajando conmigo. Y recuerdo una noche que le escribí, «Hey Mario», y me respondió, «Perdona hijo, estoy saliendo de la iglesia». «¿Quién sale de la iglesia a la 1 de la mañana? Yo quiero saber dónde queda esa iglesia». Y dije, «Yo quiero saber si este es un verdadero hombre de Dios». En ese momento el pastor estaba predicando, era el pastor Joan, mi padre espiritual, y vino a mí y me dio una palabra profética exactamente igual a la que Mario me había dado, y en ese momento me sentí como en casa. Y recuerdo que fui un sábado a un retiro de jóvenes, y la primera persona que se acercó a mí fue el hermano Arturo. Venía con su gran sonrisa y me sentí en familia, me sentí como en casa, me sentí seguro, que es lo que me faltaba. Y siguieron trabajando conmigo, y este es el momento en el que empecé a aprender, a caminar, empecé a saber cómo luchar contra estos pensamientos, a superarlos, porque mi pastor, el pastor Joan, no me condenó, no me juzgó. Cada vez que caía, él decía, «Está bien, hijo, podemos hacer esto, hagámoslo de nuevo», así que tomó mi mano y me enseñó a caminar. Así que cuando me encontré con este tipo, empezó a compartir el amor de Dios y era diferente. Y tenía como sustancia, era real. Y entonces yo estaba como que, ¿qué sucede? Esto es una locura. Y este tipo aparece de la nada. Decía, «Oye, necesito ayuda para hacerme un test de drogas, ¿puedes llevarme?» Y este tipo dijo, «Sí, entra en el carro». Y yo pensaba, nos van a asaltar y vamos a morir. ¿Qué rayos haces? Literalmente, él ayudó a este tipo y él le da las gracias y yo lo llevo en su auto a hacerse el test de drogas. Al dejarlo, él se queda mirándolo y le dice, «Solo quiero que sepas que Cristo te ama». Y el tipo respondió, «Gracias, amigo. Necesitaba eso». Y yo estaba, ¿qué es esto? ¿Es esto real? Porque eso no se ve en el sur, ¿sabes? La gente es... Entonces viste un cristiano de verdad. Exacto, no, era el sermón de 3 puntos pendiente de salir a comer a la hora del almuerzo, todo irritable, no quieres estar cerca de la gente y luego te vas, ¿entiendes? Así que este tipo era auténtico. Así que me llevó a la entrada de mi casa, llegué a mi casa y me miró y me dijo, «Jesús te está buscando». Y yo le dije, «Escúchame, amigo, he escuchado esto toda mi vida, he dicho la oración del pecador probablemente más que nadie en Columbus, así que ya sabes, nada ha cambiado después». Él dice, «Te lo digo, hermano». Así que no creo que fuera necesariamente un sentimiento, pero creo que por donde yo estaba en este lugar de quebrantamiento, Dios me encontró porque sabía que yo estaba siendo real. Así que me volví para decir, «Está bien, Jesús, si todavía quieres mi vida, por favor, sálvame». Y la única forma en la que puedo describirlo es como ves en el libro de Hechos. Fuego cayó sobre mí como un fuego pesado y tangible. No fue aterrador, fue pacífico, pero fue como si la vida me hubiese tocado. Amén. Entonces, cuando esto pasaba, él decía, «Es el Espíritu Santo, Él te ama». Y yo decía, ¿qué está pasando? Este tipo está muy consciente de estas cosas, ¿ah? Era como un mundo entero que se había abierto frente a mí. Cosas que tú no habías experimentado jamás. Exacto, que el Dios de la Biblia responda a mis oraciones hoy, no bromees. Entonces, esto fue algo radical. Una semana después conocí a mi actual pastor, Chase Welch, y estábamos en este estudio bíblico que se llamaba El Aposento Alto. Yo tenía una apariencia muy gótica, parecía un Marilyn Manson pandillero, y tenía mucha ira, estaba muy delgado, pero cuando te enamoras de Jesús ganas un poco de peso, gloria a Dios. Así que estaba sentado con él y me preguntó, «¿Qué piensas de este mensaje?» Y yo le dije, «¿Por qué me preguntas si sabes cómo estoy vestido?» Eso es raro porque pensaba, «Tú sabes que no tengo la respuesta, mírame». Y él dijo, «Viejo, me encanta cómo estás vestido, creo que te ves muy bien». Y esa es la primera vez que un hombre hétero me hacía un cumplido sin tener otros motivos. Vamos a lanzar ese anzuelo, tú sabes. Entonces estaba impactado. ¿Qué pasa? Nunca había experimentado este tipo de amor. Y ellos oraron por mí y me invitaron a ir con ellos a Starbucks. Y allí es donde él recibió una palabra profética y el Espíritu Santo le mostró toda mi historia.
y me leyó todos mis archivos. Mi historia, Dios le reveló mi historia a él y era tan real que yo podía sentir cómo Jesucristo estaba tocándome. Así que confesé que era homosexual y confesé todo lo demás y él comenzó a ser como un padre para mí y a sanarme. Y le entregué mi vida de verdad a Jesucristo. Comencé a tener momentos de liberación. Fui liberado de 2 demonios. Tuve experiencias que me demostraban que Dios estaba tocando mi vida. Tuve visiones, pero no estaba en el momento correcto emocionalmente porque no había aprendido. No leía mi Biblia porque había sido herido religiosamente por gente que citaba la Biblia pero no la vivía. Así que decía que no iba a leer la Biblia, pero amaba a Jesús. Pero cuando se trataba de la Escritura tomaba porciones muy pequeñas. Y la escena final que cambió mi vida fue el recuerdo de la primera vez que fui expuesto a algo sexual. Jesús entró a ese recuerdo y se acercó a mí y me ayudó. Y fijé mis ojos en él y lloré. Y él dijo, lo lamento tanto. Y yo no sentí la necesidad de preguntar, ¿por qué no me rechazaste? Cuando él me abrazó fue como, Jesús es gracia y verdad. Así que la verdad me cubrió, pero hubo tanta gracia derramada para la persona transgresora y me di cuenta de que la gente herida hiere a la gente. Literalmente dije, la persona que hizo esto necesita a Jesús. Y cada vez que alguien me hizo algo sexualmente, esa gente necesita a Jesús. Esto liberó mi corazón de esa amargura para recibir el amor de Dios. Y sus ojos de verdad son llama ardiente. Él te mira como si tú fueses la única persona que existiera. Desde ese momento recuerdo que yo sé que había sido bautizado en el Espíritu Santo unos meses antes, pero recuerdo como que fue un bautismo de fuego fresco. Era pesado, como oleadas, pero era como vida. ¿Recuerdas cuando eras niño y dabas vueltas y luego te tirabas al suelo y sentías que todo se movía? Algo así sentía en mi cuerpo mientras el Señor me mostraba que estaba quitando mis traumas y todo el dolor y la vergüenza. Estaba recibiendo liberación, pero a través del amor de Jesús, a través de su aceptación. No era Él señalando mi sexualidad diciéndome que yo era asqueroso, sino que el amor de Dios impactó tan fuerte en mi corazón que recuerdo que dije, Jesús, si tengo tu presencia así, nunca más dormiré con otro hombre. Adelantemos el tiempo 7 años y aquí estoy. Nunca retrocedí. Amo a Jesús. Nunca oré para dejar de ser gay, ni fui a terapia de conversión, no sé ni qué es eso, pero Jesús me enseñó a enamorarme de su presencia. Mi sensibilidad y creatividad son dones para experimentar su amor y su presencia. Mi pastor me decía, no te voy a dejar. Después de sufrir ese abandono y rechazo, con el tiempo el Espíritu Santo me dijo que era tiempo de conectarme con el dolor de ser homosexual, porque sentí mucha vergüenza. Y no digo esto porque sé que la gente dice, yo vivo en esta zona de risas, soy feliz. Pero hay una diferencia entre experimentar el amor de Dios y cuando tienes conciencia de que no estás completamente satisfecho experimentándolo. Y para mí había tanta vergüenza que tenía que reprimir porque no era masculino, algo que ya era deprimente para mí, porque como hombre se nos dice que debemos buscarnos una esposa y hacer todas estas cosas. Así que había muchas cosas que estaban en mi cabeza. Pero el Espíritu Santo sabía cuándo era el momento correcto para hablar de eso, cuando decía, no estoy hablando de esto contigo de una manera que sientas vergüenza en tu identidad. Vengo a ti como hijo para mostrarte que esta falsa identidad, esta vergüenza, ya no tiene que estar en tus hombros. Fue clavada en la cruz de Jesucristo hace 2000 años. Y cuando ese tipo de aceptación llega a tu corazón, pues ya no quiero lo que había en el pasado. Ya no quiero estar borracho todo el tiempo. Hay una pureza que vino sin ninguna condición. Él no dijo, si no me sigues no podrás conservar esto, sino, yo te doy este amor libremente. Lo que tú hagas es tu asunto, pero yo te voy a amar. Entonces le dije, yo también te quiero. Me enamoré de un hombre que no me va a traicionar, no se va a enredar con mi mejor amigo y que murió por mí en la cruz y ahora vive en mi corazón. De él estoy enamorado. Nos encanta compartir y decirle a la gente que sean abiertos con sus testimonios, ¿saben? Muchas personas son inspiradas al escuchar testimonios y comienzan a testificar de su historia. Y le decimos a la gente que sea valiente al compartir su testimonio completo porque no todos se van a identificar con el nuestro, pero pueden identificarse con alguien más.
Y es allí cuando ves la verdadera libertad y la verdadera liberación. La verdadera libertad y la verdadera liberación no es cuando dejas de sentir algo. La verdadera libertad y la verdadera liberación vienen cuando eres capaz de vencer la tentación que está justo frente a ti. Y cuando testificas de tu historia, de lo que Dios ha hecho, tu fuerza y tu autoridad en Dios se vuelven más sólidas y podrás vencer esas tentaciones que se te presentan. Somos más fuertes juntos. No puedes hacer esto solo. Necesitas un equipo, gente que te hable y ore por ti. Allí es donde encontramos la libertad, al saber que en nuestras propias fuerzas fallamos. Si construimos esto con nosotros como base, fracasaremos. Pero si lo construimos sobre Jesús, Él nos guía. Es muy importante para nuestra libertad que tengamos una comunidad, que seamos transparentes. Ahora yo soy un líder de jóvenes. Estoy sirviendo a Dios en la iglesia. Y Él me está usando para traer su reino a la tierra. Y Dios lo puede hacer contigo también. Debes encontrar gente a quien rendirle cuentas porque no puedes hacer esto solo. No puedes luchar esta batalla por tu cuenta. No es concebida para pelearse a solas. Es una batalla diaria. Lo enfrentas las 24 horas del día. Y debes encontrar a personas, familia, amigos, gente de la iglesia en quienes puedas confiar y que puedan ayudarte todos los días porque no puedes pelear contra esto de vez en cuando. Es algo de todos los días. Y tienes que rendirle todo a Dios porque no hay manera de que puedas vencer esto por ti solo. El cambio es posible. Busca una comunidad que se identifique contigo, gente que pueda estar cerca de ti todo el tiempo, gente que pueda entender lo que estás pasando. Somos valientes sobre nuestra identidad porque así quiere Jesús que seamos. Si sabes quién es el Padre, descubres quién eres en verdad y ya no tendrás vergüenza, ni un ápice de vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros estamos emocionados al ver vidas cambiar. Muchas personas están cambiando y amamos eso.